Bueno, gracias. Hola, Pilar. Hola. Buenas noches a todos. Gracias por estar en serio. ¿Tú crees que hay alguien? No vemos Yo a no nadie, veo nada. ¿Vos ves algo? Todo oscuro. ¿Querés que salga más fácil? Sí, totalmente. Sí, ahí Sí. está. Sí, mucho mejor, mucho mejor. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Primero agradecer a las autoridades de ACOAG por convocarme para moderar esta charla con una persona que admiro profundamente. Te admiro. Me encanta estar acá sentado con vos. Agradecer a Pilar Rahola por defender un mundo que está bajo ataque. Pero no hablo de Israel solamente, no hablo del pueblo judío solamente, no hablo de la comunidad judía en todo el mundo solamente, hablo de los valores de Occidente. De esto me gustaría, si estás de acuerdo, que charlemos esta noche. Primero, gracias por ser como sos, porque recién estábamos charlando fuera de esto, que no es fácil ser como sos vos. Una buena persona, una mujer brillante y una mujer valiente. No es fácil poner la cara en estos momentos donde necesitamos más mujeres y más hombres como vos que cuiden, repito, los valores de Occidente, que es lo que está en juego. Digo algo muy breve y me callo, y es escucharte a vos y charlar juntos y hacerlo ameno y hacerlo entretenido para la gente. Para mí, nuestros valores están en peligro. Nuestros valores están en peligro porque ellos no soportan nuestra libertad y no soportan nuestra democracia. Nosotros tenemos libertad de expresión, nosotros tenemos libertad de religión, nosotros tenemos libertad de orientación sexual, nosotros tenemos, y digo nosotros, digo Occidente, tenemos libertad de reunión, nos reunimos con quien queremos, cuando queremos, donde queremos, hasta la hora que queremos. Tenemos libertad de entretenimiento, escuchamos la música que queremos, hasta la hora que queremos. Tenemos libertad de comercio, tenemos división de poderes, tenemos alternancia política, algunos más, otros menos. Tenemos respeto por el otro, piense como piense. Y tenemos, que es lo más importante de todo, la condena absoluta por la violencia. Nos peleamos, discutimos, charlamos, pero nunca vemos a la muerte como opción. Ellos tienen a la muerte como opción. Entonces es una pelea muy despareja, muy despareja. Yo alguna vez le pregunté a una diputada, no importa quién, con mucho respeto, señora diputada, ¿usted puede hacer una marcha feminista en Irán? ¿Usted puede hacer una marcha LGBT en Irán? ¿Usted puede vestirse como usted quiere, con este pañuelo, como quiera, en Irán o en Gaza? ¿No sería una diputada comunista de izquierda? Oye, ¿adivinaste? ¿Adivinaste? ¿Y de origen judío? No voy a decir que es Miriam Bregman. Entonces, usted no tiene ni idea de lo que está defendiendo. Ese es el punto por el cual quiero charlar y ya hacerte la primera pregunta y callarme. ¿Cómo se tiene que defender Occidente? Pilar. Bueno, buenas noches a todos. Primero, disculpas porque tengo un jet lag que espero ir despertándome a medida que esté aquí. Para mí, Johnny, es un honor que estés aquí. Gracias. Porque representas, y quiero decirlo, en este momento de fracaso tan profundo del periodismo, en este momento de traición tan profunda del periodismo, comprando mentiras, manipulaciones, falsedades, fake news, conociendo perfectamente que están utilizando propaganda de un grupo terrorista para demonizar a un país, y lo están haciendo periódicos importantes, televisiones importantes, medios importantes. En este momento, mantener criterios periodísticos mínimamente objetivos o subjetivamente profesionales es francamente también un acto de coraje. Permíteme, por tanto, que lo ponga sobre la mesa. También es un honor porque tampoco no es tan fácil encontrarse con periodistas con el que hacen preguntas inteligentes. No siempre ocurre. Y yo al menos lo agradezco muchísimo. Bueno, la verdad es que me hace ilusión estar aquí, pero estoy muy cansada de estar aquí. Y quiero explicarlo bien. Me hace ilusión porque con ACOAG casi estoy desarrollando lazos emocionales, ya conozco gente, ya he estado en sus casas, tengo una sensación de que forma parte del libro de mi vida de alguna manera. Al mismo tiempo, siempre que vengo aquí es porque hay malas noticias.
pero nunca había habido tan malas noticias como ahora. Por tanto, hay que empezar por ahí, por donde tú lo planteabas, ¿no? ¿Por qué está en peligro realmente? Y creo que lo planteabas de manera muy inteligente, porque lo primero que tenemos que decir es que no compremos el relato que nos han impuesto. El problema nunca fue Israel. Nunca. Es más, el foco pequeño, de alguna manera lo que hace es manipular completamente la realidad, que es mucho más compleja. El problema más importante es una cantidad de enemigos de las libertades y de los valores occidentales que nos atañen a todos, porque también atañen a los musulmanes que quieren vivir libremente, que está en peligro porque hay una cantidad enorme de fuerzas, de lo que se ha dicho históricamente fuerzas del mal, pero que tiene que ver con ideologías totalitarias que nos han declarado la guerra. Se la han declarado a Israel porque siempre Israel está en la primera línea, es la placa tectónica, pero donde hay todos los terremotos, ¿no? Pero en realidad nos han declarado la guerra a todos. A mí cuando algunos de ustedes, cuando estoy entre comunidades judías, cuando no estoy con gente judía es diferente, pero cuando estoy entre comunidades judías ustedes me agradecen algo. No hay nada que agradecer, yo estoy defendiendo a mis hijos, a mis nietos, la sociedad en la que creo. Y, por supuesto, el mundo que estoy viendo, la brutalidad de crecimiento del antisemitismo como elemento fundamental de odio y de intolerancia. Y siempre el antisemitismo es la puerta a las sociedades del odio. No se queda solo con los judíos. Y toda la locura que hace que gente joven o gente educada en democracias liberales de golpe te estén defendiendo o banalizando la brutalidad del 7 de octubre o incluso organizaciones terroristas, o algún presidente de gobierno español tonto está ahí utilizando un conflicto terrible, sangriento, doloroso para su oportunismo político. Cuando todo esto pasa, lo que te preguntas es exactamente en qué lugar del mundo tienes que estar. Tú hablabas de coraje, tú lo tienes, ¿eh? Gracias. Jonathan, es que si no lo tenemos ahora, ¿cuándo? Nosotros nacimos para esto, para estar en este día aquí hablando así de alto, justo cuando nos están atacando, porque si no, todo lo que hemos hecho antes, ¿de qué sirvió? Es decir, yo todo lo que ocurre lo había previsto. Llevo años diciendo esto tiene mala pinta, esto va para aquí. Teníamos los síntomas. Cómo iba creciendo la banalización de la locura de Hamas, Yihad, etcétera, etcétera. Cómo nadie le preocupaba el enriquecimiento de uranio en Irán, que ya están al 60%. Y están comprando uranio enriquecido en el Níger, en manos del Estado Islámico. Todo mezclado, todo junto. Todo esto, ¿cómo era que no preocupaba? Porque al final esta gente que te va diciendo que te va a matar, hay un día que te mata. No lo dice de broma, hay que creerlos. Y sin embargo tú ibas hablando y el mundo estaba a sus cosas, ¿no? Es lo de la indiferencia que comentaban. Pero en el momento en que estalla todo y en el momento en que vemos las locuras en las universidades, vemos la banalización del terrorismo, vemos el ninguneo o el desprecio de las víctimas del 7 de octubre, vemos las mujeres que hemos luchado por los derechos de las mujeres, cómo hemos vivido el momento más brutal de violencia de género y no están las feministas en ningún lugar. Y no hay los Me Toos, ni los actores de Hollywood, ni nadie diciendo nos atacaron a todas, porque ahí nos atacaron a todas. Cuando tú ves todo esto, si no haces la voz, ¿qué eres? O sea, entonces, ¿para qué me preparé? ¿Para qué me lié? Pero un aplauso para esta genialidad que acaba de decir. Pero es así, No. Es brillante lo que decís. ¿Dónde están? ¿Dónde están? A mí me pasa exactamente Hay eso. una traición absoluta de los referentes políticos, sociales y periodísticos que tendrían que estarle vendiendo la verdad hoy por hoy. Y no están en ningún lugar. Brillante. Una traición. Y lo digo con rotundidad porque todos aquellos referentes que en algún momento parecía que defendían los valores occidentales, ahora ya sabemos que no era cierto. Y ahí lo tenemos. Ustedes en Latinoamérica tenemos una cantidad enorme de gente que habla del pueblo pero roba al pueblo, que habla del pueblo pero intenta dominar a la prensa, intenta dominar a los jueces, persigue a los opositores. Y luego encima tienen las santas bemoles de considerarse moralmente superiores. Al final, lo decía Camus, por eso lo he recordado, la única verdad es la de aquellos que luchan por la libertad.
Y hay derechas que no lo hacen y izquierdas que no lo hacen. Y ahora hemos visto esta explosión en un momento tan brutal. Sí, Johnny, están atacando los valores occidentales, están atacando la Carta de Derechos Humanos, están atacando la democracia liberal como la entendemos, están atacando aquello que nos permite tener sociedades libres donde mirarnos a la cara. El problema es que no nos ataca solo el Islam radical o los grupos terroristas, nos están atacando en casa. En casa. Estas manifestaciones, estos campamentos en universidades son auténticas bombas de tiempo contra la democracia. Y el problema lo tenemos que son jóvenes nuestros, educados en las libertades, que les han metido una cabeza como un lío y que ahora no entienden nada de lo que es la sociedad libre. ¿Puedo hacer una repregunta ahí? ¿Cómo hacemos para defendernos? Yo quiero que nos defendamos desde los intelectuales, el periodismo, la sociedad civil, los clubes judíos, sin despertar antisemitismo. ¿Te puedo hacer una confesión? Yo en la tele pongo la bandera de Israel, hago mis comentarios y siempre voy a estar del lado de Occidente, de Israel, y tengo miedo. A veces tengo miedo de, cuando levanto mucho la voz, que del otro lado se despierte antisemitismo. ¿Cómo hacemos para ser firmes, contundentes, decirles no van a pasar, acá está Occidente, acá están mis valores, acá está mi libertad, sin que del otro lado digan, pero ahí está el judío, ahí está el que defiende a Israel, ahí está el que no es argentino, ahí está el que no es español? ¿Cómo hacemos? ¿Me decís? Johnny, no funciona así. A ver. No funciona así. El antisemitismo crece incluso cuando no hay judíos. Crece incluso cuando los judíos están muertos. Es más, te diré más. La ola más brutal de odio a los judíos la ha provocado la muerte de miles de judíos. Es terrible, pero es así. ¿Por qué? Porque el antisemitismo es tan feroz que no concibe que el judío pueda ser víctima. Y cuando de golpe hay una masacre terrible que lleva a las víctimas más puras, que hablamos de bebés, hablamos de gente mayor, hablamos de madres embarazadas, hablamos del horror que cualquiera puede llegar a imaginar en su peor momento. Cuando esto es tan evidente y se viraliza, hay una reacción estomacal en contra justamente porque no soportan que pueda llegar incluso a tener el dolor de ser víctima. Porque el judío tiene que ser siempre victimario. Israel tiene que ser siempre culpable. Por tanto, si han muerto, igual es culpa suya. Incluso quienes los matan, en realidad son víctimas y tienen que matarlos porque los pobres no pueden hacer otra cosa. Yo lo he escuchado en mi país. Gente diciéndome, ¿y qué quieres que hagan los palestinos? Sí, claro, violar niñas. Por supuesto, es lo normal. Matar a bebés. Claro, ahora ya lo entiendo. Me te lo dice gente ilustrada, que ha hecho sus 2 carreras, que tiene algún valor. Y sin embargo, que en este tema desaparece completamente las bases morales que tendrían que sustentarlo. Entonces, tu pregunta es muy buena, en el sentido de decir, ¿mostrarse crea más antisemitismo? No. Mostrarse, como mínimo, demuestra que sabemos defendernos. Pero es que si callamos y nos vamos al gueto, igual nos van a matar. De hecho, lo saben ustedes perfectamente. Porque los judíos alemanes habían ido a la Primera Guerra Mundial defendiendo a Alemania y tenían sus medallitas y se iban para Auschwitz. Y Dreyfus era un francés, pero le recordaron que era judío. Es decir, es igual si callan o hablan, es igual si se esconden o salen. Por tanto, como es igual y como el antisemitismo está muy por encima de la presencia de un judío, porque repito, Auschwitz acabó con los judíos, pero no con el odio a los judíos. Como esto pasa, la única manera que tenemos es de plantar cara y decirle al mundo que, como siempre ha ocurrido, cuando han muerto judíos por ser judíos, después hemos muerto el resto. Es decir, el odio a los judíos destruye la sociedad. Es el síntoma más claro de la putrefacción de una sociedad. Y es lo que estamos viviendo en Estados Unidos, estamos viviendo en los campus universitarios, etcétera, etcétera. Pero luego hay un elemento más, y perdona, quiero ponerlo sobre la mesa. Un aplauso, por favor. Entonces, no tenemos que tener miedo a defendernos. No, es que no tenemos otra alternativa. Perfecto. Es decir, yo hay momentos que me pregunto, me podría dedicar a hacer punto, pero
Pero mire, no, primero no podría. Aquí la bestia es como es y no puede callarse si lo concibe y lo vive el momento. Y a mí este momento me tiene rota. Puede que ponga buena cara, pero me tiene rota. No conozco, no entiendo mi sociedad, no entiendo mis amigos. Gente ilustrada que me dice unas auténticas barbaridades, que cuando habla de Israel pierde la humanidad. Es un proceso de deshumanización de gente educada en la democracia. Es que el problema no lo tenemos con los locos de Hamás o con los tiranos iraníes. Es que lo tenemos con nuestros amigos. ¿O qué les cuento de los Pedro Sánchez del mundo? Es decir, el problema lo tenemos. Hoy ha dicho unas barbaridades Sánchez. Bueno, el tipo ya está borracho de barbaridades, pero ha dicho la última, ¿no? Con lo cual, uno tiene que tener conciencia de que cuando hay una declaración clara de violencia contra tus valores y tu sociedad, la única opción es la defensa. Y cuando plantas cara puedes tener haters y puedes tener, pero al mismo tiempo también hay quien te respeta. Y no olviden ustedes que nosotros, Johnny, yo, cualquiera de ustedes, no hablamos para los convencidos, sino para los que dudan. Exacto. Ahí es donde tenemos el saco de gente. No podemos permitir que gente razonable con valores sea absolutamente obnubilada y secuestrada para este discurso. Hay que explicarles y cansarse. Pero dicho esto, sí, piensen ustedes que estamos luchando contra un gigante silencioso que es el fenómeno de las fake news. Y hay que ponerlo sobre la mesa. Los países que tienen más construcción de falsedades en las redes son China, Rusia e Irán. Estos tres países no son amigos, ninguno de ellos. Pero además, después del 7 de octubre, la fusión con ellos tres, junto con Corea del Norte, se ha producido de una manera muy clara. Lo hemos ido viendo permanentemente. Rusia se ha hartado de enviar miles y miles de bots con noticias falsas sobre el conflicto, con montones de fotos de niños, con historias, en fin, que han inundado las redes. Y esto es muy complicado, igual que también intervienen en procesos electorales que crean pequeños conflictos raciales en Estados Unidos. Muchos de ellos han sido creados por fake news. Y claro, y luego Irán, el gran Irán, que es probablemente después de Rusia y China el país que tiene más almacenes de creación de bots de todo el mundo, ¿no? Y esto es antisemitismo puro, con lo cual es que esto es Goebbels con Internet, Jonathan. Goebbels con Internet, es una gran frase. Y decime una cosa, ¿por qué los progresismos locales, a mí lo de las universidades me tiene loco? ¿Viste lo de las universidades? Sí. No sé, universidades, sin hacer nombres, recontra prestigiosas, en Nueva York, en París, en Londres, y vos ves manifestaciones pro Hamas, no pro Palestina, no pro Hamas, diciendo, bueno, Israel es la derecha, oprime. ¿Cómo entró tan fuerte en la progresía local el antisemitismo y cómo se combate? Yo vivo delante de la Universidad de Barcelona, claro, que ha tenido un campamento pro-palestino durante todos estos días y cada tarde he escuchado gritos del estilo Israel desaparecerá, Palestina vivirá. Este es uno de los lemas que van cantando los jóvenes que tengo delante de mi casa. También canciones árabes y cosas de estas que, en fin, de golpe hay una fascinación. ¿Por qué ocurre todo esto? A ver, primero, yo creo, ya que he venido tantas veces aquí, creo recordar que yo ya avisé hace mucho tiempo que había un viraje hacia esta dirección desde hace muchísimo. Hace muchos años lo dijiste. Hace mucho, porque quienes vamos analizando la realidad con un poco de lupa vamos viendo hacia dónde van las cosas. Hay tres motivos por los cuales esto ha explotado de una manera tan brutal, aunque para mi sorpresa más deprisa de lo que me imaginaba. El primer elemento es que hay un relato de izquierdas desde el estalinismo que ha ido alimentando el discurso de que Israel era un país imperialista, colonizador, masacrador de niños palestinos, etcétera, etcétera. Desde hace décadas que en las universidades occidentales ha habido profesores intelectuales y referentes de izquierdas señalando a Israel como un país absolutamente... Nunca lo han hecho con Irán, nunca lo han hecho con Siria, nunca... No, Israel. ¿Por qué ese odio a Israel? Porque Israel representa de alguna manera el paradigma de la democracia liberal, junto con Estados Unidos en realidad. Pregúntense ustedes por qué este mundo tan
tan reaccionario, de izquierdas pero al mismo tiempo tan reaccionario, odia a las dos democracias más sólidas del mundo, con sus dificultades y sus problemas, pero al final, tanto su país como el mío quisiéramos democracias como la que hay en Estados Unidos, en Israel, en muchos sentidos, ¿no? Y en cambio hay un odio brutal. Bueno, porque hay una izquierda desde el estalinismo que nunca creyó en la democracia. En realidad, mira cómo está Nicaragua, mira cómo está Venezuela. Bueno, y mira cómo aquí teníais alguno que decía que según qué cosas, ¿no? Es decir, en realidad, la idea de determinada izquierda, de que las libertades, la sociedad de las libertades es positiva, no es cierta. Son paternalistas, quieren estados que dominan las sociedades y el pueblo es un pueblo servil, no creen en la clase media, no creen en la conciencia crítica. Todo esto hace años y años. Israel ha sido el país más demonizado de todos. Totalmente. 75 años de machacar y machacar. Por tanto, tenemos ese primer elemento, está ahí. Sí. El segundo elemento que tenemos es que con la caída del muro de Berlín y la destrucción del ideal del obrero que luchaba contra el capitalismo, etcétera, etcétera, esa izquierda se quedó sin referentes. Y empezó a mutar, el Che Guevara o el obrero, empezó a mutar hacia el palestino con la kefía. ¿Qué quiere decir? Que es el fenómeno de woke, en realidad, el fenómeno que habrán escuchado ustedes. El fenómeno woke lo que hace es buscar una víctima concreta y convertirla en el paradigma y en el sustituto de la víctima que perdió. De ahí que sean causas siempre parciales. ¿Cómo es posible que haya colectivos negros que luchan por los negros o afroamericanos en América, pero en cambio odian a los judíos? Porque se ha fragmentado el concepto de los derechos humanos. ¿Cómo es posible que haya feministas que estén con el Me Too, pero en cambio no les importa la violación masiva que se ha producido en el 7 de octubre? Porque las víctimas depende de si son los míos. El concepto clásico de un progresismo sano que planteaba que la Carta de Derechos Humanos era la base de todo y que luchábamos por causas justas y nobles, ha desaparecido. Y hoy tenemos una izquierda que defiende parcelas concretas. Y la Palestina se ha convertido, la kefía se ha convertido en la coartada de esa confusión y de esa perversión de valores. ¿Te puedo sumar algo? Te va a parecer un poco soberbio mi comentario, pero yo creo que hay un poco de envidia a Israel. Perdóname que lo diga, pero déjame... En Israel viven 8 millones de personas. Israel es más chiquito que la provincia de Tucumán. Como vos bien dijiste, es una de las democracias más desarrolladas del mundo. Es una democracia sólida, donde conviven ortodoxos, no ortodoxos, judíos, no judíos, 20% de árabes. Y vos pensás esto, yo me anoté, en Irán viven 80 millones de personas. ¿Cómo viven esas personas? En Egipto viven 95 millones de personas. ¿Cómo viven esas personas? En Siria viven 18 millones de personas. Te repito, en Israel viven 8 millones de personas. Pensá cómo vive cada una en cada lugar y qué recursos tiene. Entonces, perdón, sé que suena soberbio, pero yo creo que hay un poco de envidia a cómo Israel en tan poco tiempo se convirtió en una potencia mundial. Y creo que no tenemos que tener miedo de decirlo. No, aunque suene soberbio, aunque suene petulante, no me importa. Yo quiero decir, como judío y como argentino, que a Israel se lo envidia y se lo quiere combatir para que ese modelo no se exporte al mundo. Absolutamente, el éxito de Israel pone enfermo a todo este mundo. Es decir, Israel tendría que ser pobre, desgraciado, medio derrotado para empezar, e incluso así, dudo mucho que se le permitiera existir. Seamos claros, toda esta progresía lo que quiere es la destrucción de Israel. Todo este relato público, lo que grita, es la frase que gritan delante de mi casa, es la destrucción de Israel. El antisionismo solo es una coartada del antisemitismo de siempre, porque lo que hace el antisionismo de todos estos, de los Berman y compañía, es decirle al pueblo judío, un pueblo que ha habido un intento de exterminio industrial, el único en el mundo, a ese pueblo decirle que no tiene derecho a tener un Estado que le proteja. ¿Cómo estarían los judíos en este momento si no tuviéramos ni tan solo el Estado de Israel? Y que ese Estado pequeño y ese Estado que empezó con naranjas
y con todo el mundo en su contra, llegue a ser una startup tan importante, llegue a ser un país tan extraordinario en tantos sentidos, que ya nos ha dado un montón de premios Nobel. Creo que Qatar no nos dio ninguno, ¿verdad? Israel sí. Y que les cuento del resto. Eso no se soporta, como no se soporta que también sea víctima. Es decir, en realidad es una negación absoluta de la existencia de Israel. Israel es un país fuerte, pero al mismo tiempo es un país evidentemente vulnerable. Cada vez que se habla de la potencia israelí, sí, claro, porque se tienen que defender, pero Israel está sufriendo en este momento 5 puntos de ataque diarios. Estamos hablando de Hezbollah en el norte con más de 150.000 misiles apuntando a Israel. Estamos hablando del sur con una Gaza convertida en una gran estructura armamentística y militar para destruir a Israel, con diferentes grupos terroristas. Estamos hablando del fenómeno de las franquicias de Al-Qaeda y del Daesh en Cisjordania. Hablamos de los hutis del Yemen y al otro día salieron misiles desde Irak, a través de los grupos chiitos organizados por la Guardia Revolucionaria. Y luego también tenemos los misiles desde Siria. Y es un paisito de nada que no llega a los 9 millones de personas, con una estructura democrática brutal. El otro día un amigo mío de Barcelona me decía, los judíos somos en toda Europa 1 millón de personas. Solo en Israel viven 2 millones de árabes que tienen más derechos que nosotros como judíos, ¿no? Porque nosotros no tenemos la residencia israelí y ellos sí, ¿no? Todo esto no existe. Todo esto, cuando tú ves este odio a Israel, todos los avances en democracia, en valores, lo bien que vivirían los palestinos si fueran buenos vecinos, si quisieran vivir. Estos días lo he dicho de manera provocadora. Mañana, el próximo día lo decimos en la tele. Pero ¿por qué Gaza no es Singapur? ¿Por qué Gaza no es un balneario? Ha recibido miles de millones de dólares de todo el mundo. Miles de millones. ¿Para qué han servido? Para crear una estructura de muerte para intentar destruir a Israel y para engrosar los bolsillitos de todos los dirigentes de Hamas, Jihad, etc. ¿Cómo es posible que no haya nadie cuando Pedro Sánchez habla de las tonterías que dice? ¿Por qué no se pregunta que los millones que ha dado España, porque todo Dios da dinero a Palestina, ¿de qué han servido, mi querido? ¿Han construido algo? ¿Han creado futuro? Hace muchos años que Israel no manda en Gaza. Israel tiene la culpa de esas barbaridades. Hablamos de túneles que pueden llegar a los 700 kilómetros, el doble de todo el metro de Nueva York, cargados de armamento y metidos ahí nuestros secuestrados. Es evidente que todo interactúa. Yo creo que estamos, Jonathan, en un momento de inversión absoluta de valores, donde todos los elementos que tendrían que dar un cierto sentido común a la realidad van en contra. Tenemos, por un lado, una alianza cada vez más poderosa a nivel internacional entre 4 países que ninguno de ellos es democrático, la gran China, Rusia, que tiene una impunidad absoluta y hace lo que le da la gana, Irán, que ya tiene acuerdos armamentísticos con China y con Rusia, cuyos drones, por cierto, se utilizan en Ucrania, y luego el acuerdo gasístico también hay que tenerlo en cuenta, y ahora Corea del Norte, que se ha añadido a los 4. Y todos estos, no hay ninguno que quiera que Europa y Occidente y el mundo occidental y los valores occidentales funcionen. Y te puedo sumar el factor Qatar, porque vos mencionás, me parece muy interesante. Qatar estuvo en las camisetas de fútbol, estuvo en la camiseta del Barcelona, organizó el Mundial, estuvo en la camiseta de Boca, acá también. ¿Cómo patrocinan algunos estados el terrorismo? ¿Y cómo enganchan la cuestión, por ejemplo, futbolística, para de alguna manera con eso financiar al terrorismo, ¿no? Bueno, yo cuando vi la Qatar Foundation en la camiseta del Barça me puse de los pelos, hice una gran campaña en Barcelona, escribí artículos en La Vanguardia, en fin, tuve problemas con el periódico porque les ponía en peligro la publicidad de Qatar, que lo compra todo, y armé un quilombo importante. No conseguí pararlo, pero lo armé. Hay que armar quilombo. Hay que armar quilombo. Pero cuando luego la vi en Boca, yo aquí en Argentina dije, ¿pero qué ustedes se volvieron locos? ¿Pero saben lo que están blanqueando? ¿Lo que están banalizando?
Hablamos de una estructura pequeña, no llega al 1.000.000 de personas Qatar, que financia abiertamente, sin ningún tipo de problemas, ha financiado todo tipo de organizaciones terroristas. Financió Al-Qaeda, financió al Estado Islámico. En la guerra en Mosul estuvo con la alianza contra el Estado Islámico y financiando el Estado Islámico, y es el sumum. Y luego tiene todos los líderes de Hamas en su interior. Es uno de los principales financiadores de Hamas, de toda la estructura logística militar. Y ese país finalmente hace un mundial de fútbol, con 60 grados a la sombra y haciendo estadios con gente semiesclava del sudeste asiático. ¿Y qué hicimos los bonitos occidentales? Corriendo a ver el fútbol. ¿De dónde está la conciencia crítica? Habrá muchos del Boca aquí. Se preguntaron qué significaba eso. ¿Por qué creen ustedes que Qatar compra la camiseta? ¿Por qué? Para blanquear su ideología, para normalizarla, para que sea normal, para que no nos horroricemos con las mujeres esclavas que tienen, con las leyes contra los homosexuales, contra la destrucción de los derechos o contra la financiación del terrorismo. Si Qatar la lleva un niño aquí y es su equipo, es el Boca, y pone Qatar, no debe ser tan malo. Si todos nosotros nos vamos corriendo a Doha a ver los partidos de fútbol, no debe ser tan malo. Compraron el fútbol, compraron el Mundial y todo el mundo. ¿Por qué? Porque tenemos unas instituciones internacionales absolutamente podridas. Hablamos de la ONU, Alguien que lleve la ONU a los tribunales, por favor. Por vergüenza, por vergüenza. Entonces, Johnny, ¿somos 4 locos los que decimos perdón? 4 locos, no sé. Que al final, si ves un poquito la luz y los demás no la ven, el loco eres tú. Pero oigan, me horroricé. ¿Y por qué Qatar paga a Harvard o a Columbia o al MIT? ¿Por qué? ¿Porque aman los premios Nobel, que tienen montones? ¿Porque aman la cultura? ¿Porque tienen avances tecnológicos? Para comprar el relato, para influir en el relato. Es que lo hablábamos antes en la previa con los amigos en casa de Marcelo Katz, me parece que estábamos, ¿no? Yo que he estado estudiando el fenómeno de Hezbollah en toda Latinoamérica y la influencia iraní en toda Latinoamérica, que cada vez es más grave, y llevo años hablándolo, y un día nos encontraremos aquí diciendo, ya lo dijimos, pero parece, bueno, aquí Patricia Bullrich se está poniendo muy en serio con ese tema, por suerte, Paraguay también, en Chile no se enteran, y el resto están encantados, los Petros y compañía, ahí están. Pero Hezbollah, bueno, Irán básicamente, ha conseguido a través de la influencia económica y política que está teniendo en toda la región, que empieza a haber estudios cátedras de estudios islámicos en diferentes universidades latinoamericanas. ¿Y por qué creen que lo hacen? Para después tener una base para poder controlar el relato. Está perfectamente planificado y nosotros estamos haciendo la siesta. Te hago una pregunta. Viste que hace poco hubo un conflicto muy severo entre el gobierno argentino y el gobierno de España, ¿no? Vos algo mencionaste. Algo me suena. Algo mencionaste lo de Sánchez, pero no me interesa hablar de Milei. Me interesa hablar de si eso nos afecta a nosotros desde la Argentina y también al pueblo judío, porque también lo que estaba ahí era un choque de intereses. El gobierno argentino defendiendo una forma, después te puede gustar o no Milei, no me interesa meternos en eso, pero sí una forma de mirar al mundo y tu presidente Sánchez... No, mi presidente no es, ¿eh? Otra forma de mirar el mundo, ¿no? A ver, bueno, Milei es un poco bocachanclas, eso lo sabemos, pero no sé si se utiliza la palabra aquí. ¿Qué es boca? Bocachanclas, que tiene una chancla en la boca, habla mucho. Ah, sí. No sé, pero quiero decir que una persona que es un poco bocazas, que tiene formas un poco fuertes, se le llama bocachanclas. Es evidente que Milei, más allá de sus virtudes, es un hombre de verbo muy fuerte y, por tanto, le va a la pelea dialéctica. Pero esta crisis no la creó Milei, la creó Pedro Sánchez. Y lo que ocurre es que Pedro Sánchez, que es un tipo que lo que quiere es mantenerse en el poder a toda costa, y su principal virtud es la resiliencia, el instinto de supervivencia, utiliza las causas de manera oportunista. Fue Pedro Sánchez quien hizo campaña a favor del kirchnerismo cuando Milei se presentaba a las elecciones.
cuando nadie le pedía que tuviera esa posición. Fue Pedro Sánchez quien decidió no enviar ningún representante del gobierno español a la investidura de Milei haciendo un feo. Fue Pedro Sánchez quien envió a su ministro Puente a decir barbaridades a Milei. Y cuando Milei se harta y se viene a Madrid y de golpe dice, bueno, la mujer, jejeje, tal, va el otro y te monta un cirio diciendo que es una ofensa a España, a los toros, al rey y al jamón. Es decir, una confusión absoluta entre el tipo, el Estado, cosa que Milei no ha hecho. Milei ha mantenido una pelea política con otro político, pero no lo ha convertido en un tema de Estado argentino. Sánchez sí. Sánchez es el rey sol. Lo ha convertido en el Estado soy yo. Me atacan a mí. Oye, no, le atacan a usted porque tiene una mujer que está en los juzgados. Punto. Lo habrá hecho con un estilo más Milei o menos Milei. Pero lo cierto es que esto es así. ¿Por qué lo hace? En este caso lo hace porque el tipo tiene mucho interés en que pierda el PP y si ayuda a hacer crecer el protagonismo a Vox, que es quien había acompañado a Milei, de alguna forma lo que evita es que el PP pueda dar la alternancia. Es una enjuagada política. Hace lo mismo con el caso de Israel. Sánchez no tiene ni puñetera idea... Ay, perdón, esto no sé si... Decilo, no te reprimas, no te reprimas. Es una palabra que se usa mucho en mi país, pero creo que quiere decir otra cosa. Okay. Me siento fatal. Pues, pero bueno, no tiene ni idea. Ya me... Ya me pasó una vez con otro verbo. Hay muchos verbos que sí son es que distintos. Ustedes tienen una floritura con esos temas. Sí, bueno, pero no pasa. Sánchez no tiene absoluta idea del conflicto para nada. Fíjense la barbaridad que ha dicho cuando ha dicho que quiere las fronteras del 67 y rápidamente le hemos dicho, o sea, que quieres que Jordania esté allí, ¿no? En fin. Pero en cambio sí que le resultaba útil meterse la kefía, hacerse el valiente que está a favor de la paz, aunque lo que hace es blanquear al terrorismo, porque lo que ha hecho Pedro Sánchez es premiar a Hamás. Lo que ha hecho es premiar a Hamás. Y lo hace puramente para mantenerse en posiciones de voto. Pero no es un tema... o sea, la pelea Sánchez-Milei no tiene demasiada... No es por el tema judío. O sea, yo creo que realmente el tipo... intenta tipificar a Milei como un presidente de extrema derecha y a Sánchez le funciona siempre ser el adalid contra la extrema derecha. Okay. Y nos conviene que Milei claramente está alineado con Israel. Claro, lo dice todo el tiempo, besa la bandera de Israel. Demasiado, podría... ahí está. Bueno, pero esa es mi contradicción. Mirá, la gente... Bueno, hay muchos que están de acuerdo. A mí me gusta y me da miedo. O sea... Me parece que está bueno que el gobierno se alinee y al mismo tiempo digo, no, cuidado porque despierta antisemitismo. No, a ver, hay una diferencia, es decir, yo no quiero meterme tampoco en la política que está planteando Milei, sobre todo porque está empezando y quiero que a la Argentina le vaya bien y a ver si esto finalmente funciona. Pero es cierto que una cosa es que tú tengas una posición en lo geopolítico muy definida diciendo, oigan, Israel es una democracia y forma parte de los valores que me representan y, por tanto, yo no estoy a favor del eje bolivariano como estaban los otros, sino que estoy a favor de las democracias liberales en el mundo. Claro. Y otra muy diferente es que me lea la Torá, me vaya a los muros de las lamentaciones, se me ponga la kippá 2 días a la semana. Es decir, yo bajaría un poco la sobreexposición, pero... De acuerdo. Pero, de todas formas, también les diré una cosa. Estamos tan mal que, oiga, pues que Milei se ponga la kippá cada día si hace falta, porque no tenemos muchos amigos. Nos genera contradicción. A mí me parece un punto de exceso, de sobreexposición, que tiene riesgo, porque la comunidad judía, primero, es, por supuesto, transversal, debe haber gente que vota todo. Sí. Segundo, porque si tú te identificas muchísimo con una identidad, como es el caso, en este caso, la judía, cualquier error político que hagas también puede recaer sobre esa comunidad, con lo cual el tema es más complicado. Yo creo que si alguien le habla a la oreja, bajar un poquito no iría mal. Y te hago una pregunta más. ¿Cuánto nos tenemos que... Pero ahora me has metido en un lío, Jonathan. Yo también, el jueves voy a ver a Milei y me dirá, ¿tú de qué hablas? Igual hay un problema. Dirá, mira, esta zurda española. Zurda, ahora te voy a decir zurda. ¿Cuánto nos tenemos que preocupar en serio por el crecimiento del antisemitismo acá? Tuvimos 2 atentados, ¿no? Tuvimos la embajada
y tuvimos Lamia. Y yo te quiero leer rápido esto. Según la DAIA, tuvimos en 2023 598 incidentes antisemitas, un aumento del 40% respecto al 2022. Esto incluye grafitis, vandalismos a cementerios judíos, amenazas y hasta agresiones físicas, que hacía mucho que no pasaba. Agresiones físicas por el solo hecho de ser judío, o un negocio pintarle un Maguen David, una estrella de David, por el solo hecho de que el encargado es judío. Esto pasó en la Argentina, no digo que no, había dejado de pasar y está volviendo a pasar. ¿Cuánto nos tenemos que preocupar por esto? Y yo sé que no tenés la respuesta, pero ¿qué deberíamos hacer? El fenómeno del crecimiento del antisemitismo es exponencial, es de unas dimensiones absolutamente terroríficas. No hay ningún fenómeno de odio o de prejuicio hoy por hoy en el mundo, ni racismo, ni homofobia, ni sexismo, que tenga las dimensiones que tiene el antisemitismo. Tiene muchas causas, pero ha llegado a unas dimensiones muy preocupantes. Ustedes son 15 millones de personas en el mundo, pero de ustedes hablan 8.000 millones de personas. Es decir, y esto no pasa con nadie. Si los catalanes somos catalanohablantes unos 10 millones, nadie habla de nosotros. Habla cuando hacemos un poco de lío con las urnas, bueno, pues hablan de nosotros. Pero no hay 8.000. En Kuala Lumpur no saben que existimos. Pero en Kuala Lumpur saben que existen los judíos. Y lo saben en Tucumán, en las montañas, y lo sabe el ganadero de no sé qué. Y lo sabe, y todo el mundo tiene opinión de cómo son y de quién es Israel y de cuál es el bueno y cuál es el malo. Es decir, que hay 8.000 millones de expertos en política internacional. Tal cual. Que no saben nada más, o sea, nada más. Pero saben quién tiene que gobernar Israel. O mejor, que no gobierne, nadie desaparezca. ¿Quién es el bueno y quién es el malo? ¿Quién es la víctima y el culpable? Y todo esto tiene un efecto con las redes sociales de proporciones cósmicas. Es decir, el fenómeno del antisemitismo es hoy por hoy el fenómeno de odio más brutalmente creciente de toda la historia de los delitos de odio. En sociedades donde prácticamente no existen, como es todo el fenómeno, en donde viven mayoritariamente los musulmanes, el antisemitismo está en la base educacional, por tanto forma parte de los códigos educacionales, y en Occidente está creciendo de manera realmente terrible. En Latinoamérica especialmente, y en los colectivos hispanos en Estados Unidos también, y entre los afroamericanos. Fíjate qué triste que todas las organizaciones judías ayudaron a Martin Luther King cuando la lucha de los negros contra el racismo, y sin embargo estas mismas instituciones hoy por hoy son antijudías. Es un fenómeno creciente. Tú tienes los datos en Argentina. Yo, por lo que he ido leyendo, en Francia han crecido el 1000 por 1000. Es decir, los países nórdicos son enormemente preocupantes. La diáspora judía en muchos países europeos es importante. Ahí no les puedo dar ninguna buena noticia. Estamos en una mala posición y los jóvenes van a pasarlo mal en las universidades, y ser judío es en estos momentos un estigma, y estamos volviendo a una situación que no imaginábamos. ¿Cómo combatirlo? Bueno, ¿cómo lo hacemos? Defendiéndonos. Allí donde sois fuertes, únanse un poquito, que les cuesta. Las organizaciones judías que se vayan juntas, que planten cara. Allí donde tienen capacidad, pongan denuncias, defiéndanse. Y donde son más débiles, pues bueno, se hace lo que se puede. Pero el tema, si me permiten, es que va todo parejo. Es decir, las grandes instituciones que tenían que preservar la democracia, especialmente la ONU o el Tribunal de la Haya, etcétera, no son creíbles en ningún sentido. Claro. Hemos perdido el referente institucional. Los grandes políticos que en el siglo XX tuvieron relevancia, no existe ninguno en el siglo XXI. No tenemos aprendices de líderes, pero no tenemos líderes o grandes líderes. En el mundo intelectual tenemos un vacío absoluto, y en el mundo de los valores también. Por tanto, es un momento de crisis profunda. ¿Quién está fuerte? China. No Estados Unidos, que está en una crisis identitaria brutal. No la Unión Europea, que está navegando. No Latinoamérica. Fuerte está China. Fuerte está Rusia, que ocupa un país y continúa y no pasa nada. Es decir,
¿Cómo lucharemos contra el antisemitismo? Luchando nuevamente por los valores occidentales que están en riesgo, como empezaste tú. Es decir, si conseguimos volver a recuperar una cierta fortaleza de los valores democráticos, eso ya ayuda a bajar el antisemitismo. El antisemitismo es una coartada que te ayuda a destruir los valores fundamentales. No es una cosa judía, no es solo contra los judíos. Entonces, creo yo que una buena estrategia sería defender al pueblo judío y defender a Occidente. Por eso yo arranqué diciendo que tenemos que juntarnos los que pensamos igual una forma de vida, no en clave de religión. Por supuesto que está mi religión, mi club, mi familia, mis amigos, que somos judíos y mi bandera es argentina y es de Israel también. Pero yo digo, y lo digo en clave de estrategia, de pensar que estamos defendiendo Occidente. ¿Entendés, Pilar? Que lo que estamos haciendo es defendernos de lo que nos atacan a los que pensamos de una forma de vida igual. Y esta ¿no? forma de vida y, Sí. y este ataque a los valores de la libertad, Sí. tenemos aliados también en los países islámicos. Las mujeres y los hombres iraníes perseguidos por la dictadura iraní son nuestra gente también. Totalmente. Las mujeres que luchan por sus derechos en Arabia Saudita, en Pakistán. Es decir, es que el problema es que esta reversión de los valores de la libertad secuestra también a muchísimos musulmanes. De manera que sí, claro que hay que defenderse de esto. Yo cuando el otro día, hace un tiempo, vi que Milei se peleaba con Petro, aplaudí en mi casa con las orejas. Estaba feliz. No, porque hay que ser claros. No son nuestros aliados. La dictadura de Venezuela no es nuestro aliado, no es un defensor de la democracia. Y hay que señalarlo. Este es amigo de Irán y ese es el enemigo. No los iraníes, pero sí el régimen. Y en este momento el mundo está cuajando unas alianzas dictatoriales contrarias a las libertades muy perniciosas. Y los judíos están en medio de todo, porque al final el judío es el gran inventor de la sociedad moderna, de la civilización moderna. Es el que dijo, no matarás, no robarás, amarás al prójimo. Fundó la civilización moderna. Es la Carta de Derechos Humanos. ¿Hoy los populismos de izquierda son aliados del antisemitismo? Digo, mencionaste... No. Los populismos de izquierda son responsables directos okay. del antisemitismo. Responsables directos, los acuso. Acuso a la izquierda de ser la principal protectora del antisemitismo en el mundo. Sin ninguna duda. Acuso a esos intelectuales, acuso a esos periodistas, acuso a esa BBC que compra la propaganda de Hamás y la pone en la portada, destruyendo y traicionando el periodismo. Por supuesto que estos son los responsables, estos son los que callaron en los años 30. Y hay que decirlo con esta rotundidad. Porque de la misma manera que en aquellos años en Europa hubo mucha gente que calló o miró para otro lado, ahora tenemos cantidad de gente. ¿Cuántos de sus amigos los llamaron el 7 de octubre? Los no judíos. ¿Verdad que encontraron muchas ausencias? Esos silencios de los buenos. Yo tengo amigos que esperaban llamadas, no las tuvieron, sabiendo que a lo mejor el hijo o el hermano o el tal estaba en Israel. De golpe la gente se apartó. Bueno, unos tienen miedo, otros quieren ser políticamente correctos, pero hay un... Mira, ¿sabes qué? Perdón, me pasa eso. ¿Te puedo contar algo? Sí. Viste, cuando fue lo del 7 de octubre, estuvimos 4 o 5 días hablando todo el tiempo de eso, todo el tiempo. Después, obviamente, el tema bajó y nada, había que hablar de otros temas y había campaña. Y te puedo decir algo, cuando yo hablaba en la radio y estaba así como vos y eufórico y decía basta, y había muchos amigos míos brillantes que respeto, gente con la que trabajo que miraba para otro lado. Pero yo no sé si es porque no les interesa, porque hay algo ahí de fondo, que es lo que decías vos, ese antisemitismo de ignorante o no sé qué, pero yo lo sentía, yo decía con mi mirada, ¿no? Ayúdame. Y lo que yo sentía era que miraban para otro lado. Gente que piensa como yo, ¿eh? No te estoy diciendo, compañeros míos de trabajo que decían, bueno, sí estás con tu tema, ¿no? ¿Cómo tu tema? La que te reparió, decía yo. No es mi tema, es tu tema también. Van a ir por vos, tarado, despertate. Y te juro que me pasaba eso. Pero no lo hacen de malas personas, estoy seguro que no. Lo hacen de que creen que no es su tema, no se tienen que preocupar. Y yo los quiero convencer a ellos de que de verdad hoy vienen por nosotros y mañana van a ir por ellos también.
Pero Entonces, es que el silencio de los buenos es el que nos mata. claro. Es decir, siempre que ha habido un momento trágico en el mundo, y yo creo que estamos a las puertas de un momento muy trágico, cada vez que ha pasado esto, ha habido muchos buenos que han mirado hacia otro lado. Claro. Y son amigos nuestros, y son buena gente, y educan bien a sus hijos, y quieren ser, pero no quieren problemas. No quieren Y el problemas. tema judío es de los judíos. Nunca fue. El tema judío nunca fue solo de los judíos. Destruyó Europa. Auschwitz destruyó Europa. No solo porque masacró a 3/4 partes de la población judía europea, con todos sus intelectuales, médicos, académicos, generaciones enteras de personas que habrían vivido y cuyos hijos y nietos mataron generaciones enteras. No solo eso, sino que destruyó lo que Europa podía haber sido. Nunca, nunca solo es un tema judío. Pero sí que ahí hay una paralización. ¿Sabes lo que los hará despertar? El terrorismo. Todo este relato público de banalización de la barbaridad del 7 de octubre solo puede traer más muerte. Pero no solo en Israel. Israel se defiende y ahora está realmente muy blindado, a pesar del dolor y de las muertes que continúa teniendo. Pero es que vamos a tener bombas en Europa y vamos a tener bombas en cualquier lugar. El Daesh se está rearmando a unos niveles enormemente importantes. Tiene ya zonas enteras del Níger donde ya ha creado un califato. El Estado Islámico. En todo el Sahel. Las franquicias de Al-Qaeda se han reactivado. Ya hubo un atentado en Moscú y se prevé que eso fue el bautismo para el retorno del fenómeno terrorista. En cualquier lugar puede haber un atentado. Y entonces te van a decir, ¿y por qué nos matan? Oiga, pero si ustedes han estado durante todo el proceso en Israel banalizando la muerte más bárbara y las atrocidades, entonces, ¿cómo después no va a entender cualquier loco en su casa preparando una bombita que lo que hace es correcto? No se puede banalizar nunca el terrorismo, ni las ideologías totalitarias, no, pero se hace. Pero, de todas formas, Johnny, igual vamos a desanimar a la gente. Sí. Vamos a darle un mensaje optimista. Tú y yo nos vamos animando y van a decir cómo estamos de mal. A ver, hemos puesto sobre la mesa lo malo. Vamos a intentar poner algunas cosas para tranquilizarnos algo un poco. bueno. Primero, el fenómeno de las universidades en Estados Unidos, sobre todo, ha activado también una cierta conciencia de preocupación en sectores importantes americanos que empiezan a reaccionar. Bien. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Cuando ves el fenómeno tan de cerca, dices, ¿qué me está pasando? Claro. Y tenemos gente pensante y gente preparada que empieza a activar también mecanismos de defensa. Luego tenemos, Irán ha enseñado la patita y nos hizo un ataque. El ataque le salió muy mal. Sí. Le salió muy mal. Luego se ha banalizado, no, es que no quería matar tanto. Había misiles crucero que llevaban 800 kilos de explosivos. Es decir, iban a matar. Y si alguna cosa pasó, es que Israel estaba suficientemente preparado como para pararlo. Lo cual significa, y además hubo toda una coalición de países haciendo caer los misiles en Irán. De manera que lo de Irán ha bajado un poco el suflé. Continuará matando a través de los proxies, a través de los UTIs, pero eso ya también. Después, inevitablemente, las estructuras de Hamás se van debilitando. Lo de Gaza es muy duro, muy difícil de llevar, las víctimas siempre son terribles, pero la estructura de Hamás, lentamente, en algún momento se va a quedar muy, muy debilitada. Y en el mundo occidental, igual que hay Pedro Sánchez, también hay cantidad de líderes que dicen, cuidado que por ahí no vamos bien. Fíjense ustedes que la aportación de Sánchez al reconocimiento del Estado palestino no ha conseguido ni un miembro de la Unión Europea a favor. Cierto. Ninguno. También hay que tenerlo en cuenta. Es decir, el tipo ha hecho su pero ha tenido Irlanda y Noruega. No están en la Unión. Es decir, que al final yo creo que vamos a reaccionar. En el continente latinoamericano tenemos un problema con los Petros, tenemos un problema con los Boric, bien, con por supuesto Maduro, pero de golpe aparece un tipo como Milei que está en otro discurso y en otro relato y que planta cara. Será más, digamos, Leónidas o menos, pero el tipo planta cara. Gente como nosotros nos activamos y plantamos cara.
tenemos recursos. Yo siempre estoy convencida de que estas ideologías perversas no pueden vencer, porque no habría mundo. Y luego la ONU cada vez está más en evidencia. Lo de La Haya es un festival. Totalmente. El fiscal general de La Haya, que quiere detener a Netanyahu, estuvo defendiendo a 3 dictadores africanos atroces como el Taylor de Liberia, que parece que cuando era abogado poner el dinerito defendiendo dictadores no pasaba nada, pero luego de fiscal quiere detener a Netanyahu. Esto es una broma, es una auténtica broma. Nos estamos quedando sin instituciones, pero como mínimo se les cae la cara. Ustedes se reactivan. Alguien me dijo, el 7 de octubre me explotó el ADN. Que les explote el ADN, que salga el judío. Un aplauso que para eso. El judío. Es verdad eso. Desde el 7 de octubre quiero mostrar más el Maguen David. Que explotó sí, es verdad. Es decir, es verdad que en según donde hay gente que se esconde la kippah, pero lo que tienen que, si no la llevan no se la pongan, pero quiero decir, más judío, más judeidad, porque lo necesitamos. No pueden ganar porque este es un tema que afecta a las libertades de todos, a ustedes como pueblo, a mí como ciudadana libre y a cualquiera que ame los valores occidentales, los valores de la libertad. Esta es una guerra de todos. No me agradezcan mis palabras, no lo hago por ustedes, lo hago por mí. Él lo hace por... Cada uno tenemos nuestra cultura, nuestra tradición, pero somos una misma unidad en defensa de las libertades fundamentales. Quienes matan a Israel, matan esas libertades. Cuando matan a Israel, están matándonos a todos. El 7 de octubre morimos todos. Vamos a levantarnos. ¿No, Johnny? No van a pasar, no pasarán. No pasarán. No pasarán. Yo quiero pedir un aplauso, pero de verdad enorme para vos, porque el coraje que tenés, la valentía que tenés. ¿Y tú? No van a pasar y nos comprometemos a que no pasen. Vamos a estar juntos, el periodismo, los intelectuales, ACOAG, los clubes judíos, la DAIA, la AMIA, no van a pasar, no se lo vamos a permitir. Y sacarle la careta a los que están manipulando la información, a los que defienden unas ideologías terroríficas, a los jóvenes que van a manifestarse y dicen viva Hamás, hay que decirles que lo que hacen es una barbaridad, que los matarían allí. A los gays con banderitas LGTB en manifestaciones palestinas, pero ¿ustedes qué les pasa? ¿Qué les pasa? Brillante. Por Dios. Brillante. No, miren... Claro que vamos a ganar, porque estamos en el lugar bueno, en el lugar moral del mundo, el que defiende la tolerancia, las sociedades libres, que los dioses puedan mirarse a la cara y no matarse, que aman a sus hijos en lugar de odiar a los otros. Estamos en ese mundo. Yo no quiero moverme de ese mundo y quiero que ese mundo gane. Pilar Rahola, señores, señoras, gracias. Gracias. Podríamos... Merece el aplauso. Podríamos acabar cantando la Hatikvah. Ahora está planeado. Merece el aplauso, Johnny. Pilar, queremos invitar a Marce Katz y a nuestro vicepresidente Eduardo Dudy Kirchuk. Les vamos a pedir que no se vayan un momento, porque nos quedan un par de mensajes importantes. Antes hablamos con Pilar, que ella nos ha acompañado los últimos años siempre en distintos momentos. Y una de las últimas veces fue el 14 de octubre, cuando en la sede Maliar, en la pantalla gigante, la teníamos desde Barcelona por Zoom, todos nosotros conmovidos y más de 600 de nosotros estamos escuchándola a través del Zoom en un momento que no podíamos creer. Tiempo después seguimos acá, llevamos esto y ojalá, Pilar, la próxima vez que estés acá con nosotros, todos estén de vuelta en casa. Y a partir del mensaje que nos deja Johnny, Pilar, de no pasar, y algo que venimos trabajando en ACOAG, es lo que podemos hacer cada uno de nosotros que tal vez no estamos en la tele, no tenemos un micrófono delante, pero queremos defender quienes somos y tenemos mucha gente a la cual comunicar quiénes somos, qué valores defendemos, que son los mismos que ellos, pero que no es un tema nuestro y que es un tema de todos.
Por algo, desde el 8 de octubre, el eslogan de ACOAG, nuestro logo, pasó a ser la fuerza y el orgullo de nuestra identidad. Tenemos, Pilar, Johnny, un par de presentes que queremos dejarles. A Johnny creo que le va a gustar, le van a ir bien, tal vez para el fin de semana. ¡Oh, qué bonito! ¡Ah, qué bonito! Gracias. Sí. ¿Me lo pongo en la tele? Sí, se puede. Te debemos el gorro, ¿eh? Sí. Para Pau. Mira, vamos, próximo partido. Bueno, menos mal que Pilar tenía jet lag, ¿no? Johnny, muchas gracias. Pilar, no comments. Acá tenemos una tarjeta que todos tenemos en el asiento. Para estar acá y para estar en todos los clubes y estar en todas las instituciones hay gente que nos cuida, y en los colegios también. Y estaría muy bueno que todos podamos ayudar. Como verán, es algo mínimo, pero va a ser una gran diferencia. Así que cuando estamos saliendo, va a haber chicos del DAC. Cuando digo chicos, son nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros amigos, que nos cuidan. Y para hacer este tipo de actos necesitamos gente que nos cuide, lamentablemente, como recién me decía mi esposa. Es feo que nos cuiden, pero es la realidad. Así que si podemos ayudar, sería muy bueno que ayudemos todos. Al terminar ahora vamos a cantar el himno. Rita va a decir algo y vamos a contar la tikva entre todos, y todos vamos a salir despacio por esa puerta. Gracias a todos, obviamente, por acompañarnos siempre en cada evento de cultura. Muchísimas gracias a Nava Rubezade, presidente de la Sociedad de Amigos de la Universidad de Ben Gurión, que siempre nos apoya en cada proyecto. También queremos celebrar este encuentro, porque este encuentro básicamente es el encuentro del amor, como ustedes dijeron. Así que gracias por acompañarnos siempre. A pedido de Pilar, Pilar nos pidió cómo hacer una selfie con todos ustedes. Le vamos a pedir, Pilar, se pongan ahí. Vamos a pedirle al fotógrafo que venga acá y que nos pongamos todos para una foto. Y después de la foto no nos vamos a ir sin antes cantar a Tikva.